Bienvenidos a chosenradioNYC.com. Hoy compartiremos en nuestra serie Reino, los legítimos. Los legítimos. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:5. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa palabra legítimamente es bien importante. Hay una versión más moderna que dice: de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece a las reglas de la competencia. Sobre todo en este tiempo que estamos viendo que a veces los que parecen ganar no han corrido legítimamente, pero no hay algo más hermoso que poder correr y hacer lo que tienes que hacer de una manera totalmente legítima. Correr la carrera de una forma sin atajos es lo que realmente vale la pena. No sé si ustedes conocieron la historia de una mujer, de una atleta que fue en los años 80, Rosy Ruiz, ahora la vamos a ver, ¿recuerdan ella? Que fue la corredora, así ese es el título, ¿cómo la van a recordar? ¡Qué horrible! Los hijos de sus hijos, como la corredora más tramposa del mundo. Si ustedes buscan los titulares, lo que sucedió es que se hacían torneos en New York, ella ganó en New York, rompió su récord, ella tenía un récord fuerte, y después fue en Boston, esta foto es la de Boston. En Boston lo que sucedió, ella supuestamente salió la ganadora, y como ustedes pueden ver tienen los laureles, la medalla, como que rompió el récord de ella misma, pero cuando descubrieron que ella, antes de llegar a la meta, lo que ella estaba escondida entre el público, se salió, en ese tiempo no había tantas cámaras como ahora, pero lo que hizo, se salió de entre la multitud y llegó a la meta, y llegó como así toda cansada y todo así como que había ganado, y a ella la reconocieron, por eso la ven ahí con laureles y la medalla, pero he aquí que salió toda la luz. Aparentemente no la habían visto correr con los demás corredores, y unos jóvenes aseguran que la vieron salir dentro de la multitud, y entonces lo que ella hizo, corrió un poquito y ya ganó. Pero esta mujer va a ser recordada para siempre como una persona que fue totalmente ilegítima, una tramposa, y esa herencia le va a quedar a los hijos. Qué feo, recién cantábamos que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja, ¿verdad? Por 1000 generaciones, algo así, ¿verdad? Que dice la palabra. Y esta mujer lo que va a ser recordada en la historia como una corredora que no supo correr legítimamente. Por eso la puse ahí. Si ustedes quieren, búsquenlo en YouTube, la historia de ella, para que conozcan un poquito más. Pero bien feo. O sea que en realidad lo que nos quiere enseñar con esto, que los atajos, ¿no? Y tomar ventaja muchas veces de situaciones no tienen sentido, ¿no? Y acá Pablo siempre le inspiraba a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo era un joven muy especial, en el cual siempre fue preparado para poder seguir adelante con las cosas de Dios. Fue preparado por su mamá, por su abuelita. No se habla mucho de su papá, no se tiene conocimiento, pero fue un jovencito que desde niño su mamá se encargó de criarlo bien, y su abuela. Y vieron que Pablo siempre le habla y habla con Timoteo siempre acerca de lo que es deporte. Fíjense que corre la carrera, hace esto, hace el otro, porque en ese tiempo del Imperio Romano, eran muy importantes los deportes. Era la forma de que él le podía expresar para que lo entendieran. Y eso quedaba grabado. Ahora bien, ¿qué es la palabra legítimo? ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que es ser legítimo. Legítimo viene del latín, que es legitimus, que viene a ser fijado por la ley. ¿Ok? Legítimo viene del latín legitimus, que es fijado por la ley. Y como todos decíamos, es cierto, algo legítimo es algo que es cierto, algo que es verdadero, genuino, derecho, auténtico, legal, lícito, que es oficial, permitido, probado, reglamentario. ¿Cuál sería lo que sería contrario a lo que es legítimo? Falso. ¿Qué más? Injusto. Mentira. Trampa. Trampa. Por fuera de... Falso, bastardo. Eso es lo que es algo que es ilícito. Todo lo contrario de lo que es el legítimo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a poder poner ahí el ejemplo de lo que es algo falso
a lo que es algo legítimo y algo ilegítimo. Por ejemplo, ven ahí, todos lo pueden ver, un diamante. Dice que si tú intentas respirar cerca de un diamante, si la piedra se empaña, es totalmente falsa. Y si no, es totalmente real. ¿Ok? Ahí son los dos ejemplos. Se ven cuál. Fíjense que el empañado se ve que no es real. Y el otro se ve auténtico, ¿no? Ahora vamos a ver el otro ejemplo del oro. Del oro, no del oro, ¿ok? El vinagre y el color del oro. Dice que el vinagre tiene el poder de oscurecer las falsificaciones de oro en muy poco tiempo. Si la joya se mantiene intacta, es genuina. Si no, se queda negro. ¿Lo pueden ver? Así que si tienen prendas de oro, ustedes lo hacen, ¿ok? Ahora vamos a ir a otra forma de ver lo que es legítimo y no. Que esto lo podemos ver muy a menudo, la ropa. Bueno, ahí re evidente, Nike, escribieron Nike, Levi, bueno, todo repuesto. En vez de Adidas es Adidas. Pero lo que ustedes pueden ver que todo lo que es copiado, ¿no? Se puede llegar a parecer, sobre todo lo vemos en las joyas, se puede llegar a parecer, pero en realidad no es. O sea que vemos que lo que es legítimo, lo que es auténtico, verdadero, tiene un valor superior. Esto es muy importante que ustedes hoy puedan como entender esa palabra, que de verdad que el Espíritu Santo les pueda revelar lo que es ser legítimo. Todo lo que es legítimo tiene un valor superior. Lo que le da ese valor son los elementos que lo constituyen en su esencia. Yo lo voy a repetir. Lo que le da ese valor son los elementos que lo constituyen en su esencia. Por ejemplo, también si hablamos de lo que es legítimo y ilegítimo, un hijo es legítimo cuando ¿qué? A ver, ¿cuándo un hijo es legítimo a nivel de la ley? Cuando es reconocido por los dos padres. Es cuando es reconocido, ¿verdad? Cuando es reconocido. Hasta que no es reconocido no puede ser legítimo, aunque sea. Cuando es reconocido por el padre y el padre, ¿cómo cuando el hijo es legítimo cuando es reconocido por el padre generalmente cuando reconoce un hijo, el padre es el que le da el apellido, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo Claro. conmigo allá? Me dicen, no. Pero si vamos a hablar de leyes, si, por ejemplo, en una herencia, el que es reconocido por el padre es por partes iguales a todos los hijos. Tiene que ser reconocido, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 1:12. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. Estamos hablando que una de las cosas que describe la palabra como legítimo es la palabra derecho, que tiene ese derecho, potestad, autoridad, lo verdadero. O sea, una vez que tú haces de Dios parte de tu vida, Él te reconoce como hijo. Fíjense, te da ese título, eso tiene una profundidad muy grande, porque si nosotros podemos llegar a entender realmente quiénes somos, lo que hay en nosotros, no podríamos seguir viviendo de cómo estamos viviendo. ¿Entienden a lo que voy? La legitimidad me otorga los derechos como hijos. Tú y yo, como hijos de Él, somos los únicos, escuchen, que tenemos derecho legal a todo lo de Dios. Somos los únicos que tenemos derecho legal a través de Jesús a todo lo de Dios. Y yo sé que en sus cabezas van a estar preguntándose, porque yo también decía, guay, es así, porque nosotros no vemos eso, que se manifieste. Le voy a repetir lo que significa, lo que es legítimo, cierto, verdadero, genuino, auténtico, legal, lícito, oficial, permitido, probado, reglamentario, propio. Todo eso somos nosotros y somos los únicos. Entonces, lo que les decía, seguro que ustedes se van a preguntar, pero si es así, entonces, ¿por qué los injustos ganan? ¿Por qué si somos los legítimos, los verdaderos, los que realmente tenemos el derecho de hacer cambios, no vemos los resultados de nuestros reglas? ¿Cuántos se hacen esa pregunta, verdad? ¿Y qué se responderían ustedes? ¿Por qué no vemos los resultados? Porque no reconocemos nuestro valor. La Biblia habla de que somos hijos de Dios. Creo que la carta de Pablo decía que somos niños, pero en el tiempo que nosotros crecemos, ahí vamos a reconocer nuestra posición como hijos, ¿no? Entonces, un hijo de Dios tiene que ir creciendo. El crecimiento va adquiriendo conocimiento y va adquiriendo madurez.
Muchos, por decir que el nombre de hijo de Dios o tiene este derecho, tiene las promesas, se han quedado en, ok, yo tengo el derecho y como algo, no lo tomó en serio. En ese que yo tengo el nombre, pero como que no las presta atención, no lo valora. Y no busca el crecimiento, no busca interiorizar más, se conforme con lo que le han enseñado. Y por lo tanto no hay un crecimiento, para decir así, los hijos de Dios, y no hay una madurez como para ejercer el derecho. Creo que es como el hijo, no el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, que siempre hablamos de eso, de que él estaba en la casa del papá, pero no reconocía todo lo que tenía. ¿Qué era la pregunta? Perdón, que estaba buscando un versículo que también es eso, que se ve en la Biblia dice eso, que cuando se ve que el evil, la maldad está como más grande que lo bueno, pero todo al final como el bueno va a... Y la pregunta era, ¿por qué si nosotros somos, digamos, los que tenemos todo el derecho y vemos que no sucede lo contrario, no vemos un cambio alrededor? ¿Te parece que es? Esa es la pregunta. Bueno, realmente, como decía mi amigo, una de las cosas que sucede es porque la falta de identidad, escuchen bien, de revelación y de conciencia de quiénes somos realmente. Hay una falta de identidad, de revelación, ¿se entiende? Vos podés decir, sí, yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios, pero no hay una revelación. Entonces significa que tenés el título, pero no sabes para qué te sirve, como tener el título colgado en tu pared, ¿no? Y si vos tenés un título colgado en tu pared, solamente es el título, no estás representando lo que hay dentro del título, no ejerces lo que hay en ese título, ¿sí? El número 2, esto es muy importante. La primera era la falta de identidad, de revelación y de conciencia de quiénes somos realmente. El segundo punto, y ustedes quizás puedan encontrar más, pero estos son los que Dios me hablaba, es el abandono de posición. Cuando tú abandonas el lugar de posición, y esto no estamos hablando de ningún tipo de títulos, por así decirlo, como tengo este título, como de pastor, como esto, no, sino el mejor, que es el de ser hijo de Dios. Cuando tú abandonas eso, la autoridad, ¿saben qué sucede? El enemigo toma ventaja, y ustedes lo pueden ver en todas partes. Porque, fíjense, ¿por qué se han llegado a ejecutar tantas cosas a nivel de gobierno, ¿no? A nivel de gobierno, por ejemplo, vemos que ya la familia no tiene un peso tan fuerte. ¿Por qué? Porque han tratado de destruir la familia, ¿sí? Pero ¿por qué ustedes creen que llegó hasta este punto? ¿Saben por qué? Porque los hijos de Dios no tomaron su posición. Ok, pero, o sea, ¿qué es lo que significa? Una cosa es que oramos, pero no hemos hecho nada más que orar. ¿Se entiende? La oración es sumamente importante, transforma las cosas, pero después de ahí, una de las cosas que nos enseñaron es, ya se van a cambiar las cosas, pero no peleamos por los derechos que tenemos como hijos de Dios, defender, por ejemplo, la familia, la entidad familiar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Lo que nos han enseñado es decir, no te preocupes, no te mezcles, no te juntes o no hagas así, no te metas en la política, no te metas en esto, no te metas en el otro, porque nosotros solamente tenemos que orar. Y si hablas, no va a pasar nada. Pero podemos ver que eso es un engaño también. ¿Por qué es un engaño? Porque mientras nosotros descuidamos esa posición, el enemigo se va metiendo en todas las áreas. Todas las áreas están ocupadas por personas que son contrarias a Dios, que tienen principios totalmente distorsionados, desde el arte hasta la escuela, todo, ¿sí? Entonces, el problema no está, creo que el problema está en nosotros que no hemos hecho nada, ¿sí? En la Biblia tienen todas las personas de la Biblia siempre tenían su relación con Dios, pero también hacían cosas. Exacto. Claro, Exacto. pero los ignoramos. Tomaban acción. Claro, porque fíjense Moisés, ¿qué es lo que tenía que hacer Moisés? ¿Cuál era su asignación?
estar... Bueno, yo iba a decir otra cosa. Sí, decilo. No, porque en la iglesia también nos enseñan que, o sea, enseñan el versículo, ¿no? De fe sin Obras. acción son muertas. Y entonces, pero la iglesia pone en esas acciones como que tenés que estar en la iglesia haciendo todo, ser Lo pastor, mismo, ser levita, o estar en ese círculo, pero en vez de hacer algo que Hacerlo, vivir tu verdaderamente vida. hace un cambio. Claro. Y Vivir tu entonces vida. eso también ha traído ese, por así decirlo, esa falta de revelación y falta de abandonamiento de nuestra posición como hijos de Dios. Sí. Porque, por ejemplo, a veces te dicen, no digas nada, cállate, con paz. El hecho de que tú hables una verdad, el mejor ejemplo es Jesús. Jesús, cuando veía algo que estaba mal, él le decía, esto está mal. ¿Se acuerdan? Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Le decía cosas así fuertísimas, pero no se quedaba callado. Muchas veces nosotros decimos en áreas, por ejemplo, y no es nada como para atacar, pero muchas veces cuando vemos que a veces una persona que tiene diferentes creencias en cuanto al sexo, ¿no? Se queja y dice, están haciendo discriminación, ¿no? Y entonces ellos, a causa de esa queja, toda la entidad cambia todas las reglas para poder hacer como justicia en ese caso. Pero nosotros que somos, digamos, los hijos de Dios, cuando nosotros ni nos quejamos, nosotros decimos, mira, a mí no me gusta esta situación, yo quiero que la arreglen. Si no, nos callamos. Una de las cosas, un ejemplo que yo estoy usando mucho, porque realmente es así, ¿podés contarlo, Melu? Yeah. Sí. Tengo una plataforma para editar videos y hay templates en donde te dan como los videos hechos y entonces vos lo que haces es poner tus propias imágenes o tus propios textos. Y yo estaba buscando un video para mi negocio, para poner en nuestra website, y puse literalmente en el search, puse video de negocio y me parecían videos diferentes, y en algunas partes de ese search me ponían videos de Instagram o videos para editar como que si fuese de Instagram y todo eso, con figuras de varones y mujeres que estaban como completamente desnudos. Y yo dije, mamá, mira, ¿podés creer esto? O sea, hace años que tengo este pago anualmente para esta plataforma y de repente empiezan a poner cosas de gays o cosas así, mostrando un montón de cosas, y yo digo, ¿para qué si yo puse algo de negocio? ¿Por qué me tienen que estar mostrando eso? Entonces saqué eso. Entonces le dije a mamá, y mamá dice, quéjate, anda a escribirle a las personas de la compañía y decirle lo que pensás y ya. Entonces le escribí y bueno, y ahí tienen mi comentario. O por ejemplo lo mismo, si una persona quiere fumar o quiere practicar ciertas cosas, si una persona quiere tomar esa determinación, está en su derecho, lo puede hacer, ¿no? Pero que no afecte lo demás, ¿se entiende? Si tú sabes y no quieres cambiar, sigue con esa forma, pero no afectes lo que te rodea. Y lo que nosotros lo hemos hecho como hijos de Dios es dejar que todo lo que no debe hacer empiece a llenar nuestro ambiente, ¿se entiende? Es como nosotros siempre nos callamos y solamente nos quedamos con quedarnos estables, solamente orar. No es solamente, la oración transforma las situaciones, pero también tiene que haber una acción. Por eso dice, la fe sin obra está muerta. Hay un accionar. Entonces, cuando te hacen, por ejemplo, algo que no es justo, tú tienes derecho a hablar la verdad en amor y en paz, ¿no? Y decir las cosas como son. Ya después de ahí no hay solución, allá ellos, pero no podemos quedarnos sin hablar, ¿se entiende? Y más nosotros que tenemos la verdad, ¿se entiende? Si queremos ver cambios, si no vamos a estar siempre, ¿y por qué los malos siempre triunfan? ¿Y por qué siempre los malos son los que tienen dinero? ¿Y por qué? No puede ser así, no debe ser así. Hay algo que estuvo mal desde mucho tiempo que no nos enseñaron. Y el número 3, que es muy importante, es la falta de disciplina. La falta de disciplina no te permite llegar a las metas.
¿Se entiende? Tú puedes tener una gran visión, tú puedes tener muchísimos sueños, pero si tú no llevas a cabo ciertos pasos, nunca se van a realizar, porque requiere disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, muchas veces lo primero que uno piensa, wow, disciplina, se siente hasta la palabra como, ay, algo pesado, ¿no? Pero sin disciplina no logramos llegar a la meta. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a ver. Está muy callado. Bueno, y todas estas cosas, todo este conjunto de cosas nos lleva a un lugar que se llama estancamiento o detenimiento. Si vos juntas todo lo que hablamos, nos lleva a un lugar que se llama detenimiento y por lo tanto, al no haber un avance, obviamente uno se siente frustrado, mal y encima, como te digo, ¿por qué aquellos? ¿Por qué ellos? Como nos está pasando muchas veces ahora. Vamos a definir lo que es entonces disciplina, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que es disciplina? Ser constante y perseverante en algo. Ser constante, exactamente, para poder llegar a algo. O sea, si definimos de una forma simple, sería el hecho de seguir y cumplir con ciertas normas para alcanzar un objetivo. O sea, hacer esto para poder lograr eso, si no, no lo vamos a lograr. ¿Se entiende? Sin disciplina no hay nada de verdad. Así que cuando ustedes dicen, tengo que disciplinarme a mí mismo, es porque te conviene. En la comida, en todo, ¿verdad? Tener metas, o sea, para poder cumplirlas y trasladar esto que te estoy diciendo a todas las áreas de tu vida, a todas las áreas profesionales, a todo. Vamos a ir a 1 Corintios 9, del 24 al 27. Te dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Y así lo pone como en exclamación. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Con qué se entrenan? Con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quedé descalificado. Estaba hablando Pablo. Acá nuevamente nos habla de que debemos tener disciplina, que debemos correr para ganar. En todo lo que hagamos tenemos que correr para ganar. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer específicamente así, legítimamente, con toda nuestra entrega y con ese objetivo. Vamos a ganar. Ahora sí, ¿qué pasa si no gano? ¿Y qué pasa si... Pero lo intentaste, lo hiciste? Y si no lograste quizás, por ejemplo, los negocios, no salió negocio, es porque va a haber otra. O sea, esa experiencia te hizo más fuerte, te dio más fuerza. ¿Sí? Más conocimiento, pero tú no puedes prepararte pensando de que vas a salir derrotada. Tenés que correr para ganar. Y otra de las cosas que me gusta de que habla acá es que corra con un propósito. Correr con un propósito significa, sabes a dónde vas. No vas a correr para que es como que te salgas a correr y no sabes a dónde vas a llegar. No tiene sentido. Y muchas veces nos encontramos así y vamos como perdiendo el tiempo, por así decirlo. Vamos a hacer esto, pero no hay un sentido de propósito. Y si no hay un sentido de propósito, es tiempo perdido. Entonces, todo lo que hagamos que tenga un propósito, y acá habla de un propósito que le ayude a lo eterno. Así, pero es muy allá espiritual, muy traído, pero que te acompañe a tu pasión, a tu anhelo, a lo que tú sientes. ¿Se entiende? Que no pierdas el tiempo, en otras palabras. Y otra de las cosas, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. O sea, se entrena de tal forma de que tu cuerpo ni tus emociones te dominen, sino que tú lo domines. ¿Se entiende? Una persona con disciplina es aquella que no actúa por impulsos o emociones, sino con razonamiento y enfoque. ¡Pum, pum, pum! No creo. Irónicamente, ¿no? La persona quizá del mundo tiene más disciplina sobre su propia vida que un... A veces ellos tienen mejor disciplinado, enfocado en una meta que los cristianos, que tiene una meta mayor, pero que está ahí sin saber qué camino a tomar, tiene 10 cosas enfrente y dice, bueno, si Dios quiere, puede hacerlo. ¿Me entendés? Esa es la mentalidad de los cristianos, que no tiene una determinación, porque le han enseñado muchas veces a creer en Dios, y no estoy en contra de tener fe en Dios. Tener fe en Dios es importante, pero lo que nos engaña no es nuestra fe hacia Dios, lo que nos engaña es nuestro mismo, como dice ahí Pablo, ¿no? El cuerpo que nos domina a nosotros y hace que nosotros nos enfocamos y estemos día tras día con la esperanza, pero no enfoque.
Tiene esperanza, pero no tiene enfoque. Entonces, día tras día, será día, mañana será día. No, enfoque es que tener una meta, pero aparte de tener una meta, tener un plan. El plan te ayuda a caminar en la dirección. Ahora, ese plan, como hijo de Dios, nosotros tenemos que entregar en la mano de Dios, discerniendo lo que Él nos quiere, o sea, acompañando con su guianza. Pero si no tenemos un plan, no tenemos una dirección, porque el tema es que muchas veces los hijos de Dios están buscando la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios te va a revelar mientras tú vas caminando. La voluntad de Dios no te va a revelar mientras tú te quedas quieto. Mientras tú te quedas quieto va a traer más confusión que crecimiento, que claridad. Mientras tú te quedas ahí más tiempo en un semáforo te va a traer más confusión. Si paso o no paso, si... te choca. Claro, tiene un peligro. Uno tiene que tener un enfoque y tiene que tener un plan, y como hijo de Dios tenemos encomendarnos ese plan para que Dios nos corrija cuando sea necesario. Eso sería así. Nos disciplina. Fíjense que voy a repetir esto que está bien interesante. Una persona con disciplina es aquella que no actúa por impulsos o emociones, sino con razonamiento y enfoque. Y acuérdense, disciplina, meta. Disciplina, meta. Lo que te lleva a la meta va a ser la disciplina. Ahora vamos a aterrizar un poquito lo que es la palabra, de lo que se habló acá. Hablamos de la legitimidad, hablamos de que somos los verdaderos, los que tenemos el derecho, porque el diablo no tiene derecho sobre nuestras vidas si nosotros no se la otorgamos. Si vos no sabes que sos una persona que tenés autoridad y te vas a dejar intimidar por algo, sabes que el diablo va a agarrar esa intimidación y te va a enfrentar y vos te vas a quedar así, siendo el hijo de Dios. ¿Se entiende? Entonces vamos a aterrizar esta palabra. Como hijos legítimos de Dios, ¿qué significa para ustedes eso? ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Cómo lo representarían ahora en su vida, en su caminar? Como que normal un día, Sí, tu vida, esto que estamos hablando. haciendo todo con papá. Me parece que siempre está tomado de la mano a la par de él, tratando de hacer lo mejor posible. En nosotros hay una gracia, hay un favor, hay algo en que la gente sí lo ve y el enemigo también lo conoce, que eso atrae cosas. Le pido a Dios que ustedes puedan entender que donde ustedes caminan ocasionan un cambio. Y fíjate, el enemigo conoce que en ti está Dios y muchas veces te desafía en tu autoridad, te trata de intimidar. Y cuando tú te dejas intimidar, lo que sucede es que no puedes recibir o caminar plenamente en la autoridad que Dios te ha dado. ¿Se entiende? ¿Podés dar un ejemplo entonces? Un ejemplo muy claro fue, por ejemplo, el de David y Goliat. Él lo trató de intimidar, pero David no se dejó intimidar. El rey David no solamente recibió esa intimidación, recibió muchísimas intimidaciones, recibió de los hermanos, recibió del rey, de su autoridad. Saúl era el rey. Y también no solamente recibió eso, sino que el rey le exigía a David que peleara con su armadura, con su vestidura. Y ahí tiene algo muy, muy fuerte, muy importante, porque él quería de que fuera, si le ganaba al gigante, dijeran que era el rey. Pero David se puso por obediencia las vestiduras de Saúl y eran pesadas. No estaba acostumbrado a estar con la vestidura de él, porque él ya tenía una vestidura que Dios le había dado. ¿Se entiende? Él tenía que pelear con lo que Dios le había dado, no con la armadura del rey. ¿Me entendés? Ahí también él obedeció al rey, se la puso y se la sacó. Dijo, yo no estoy acostumbrado, yo tengo que pelear con lo que Dios me ha dado, como Dios me ha enseñado. ¿Se entiende? Y entonces él lo que hizo, derrotó al gigante. Es único, verdadero, el que tiene la autoridad. No caminar pidiendo limosna. Y eso no significa ser orgulloso, sino saber que donde tú vas transforma. No dejarte intimidar por la gente, sino saber a quién estás representando. No tener miedo. Hay un gigante que está diciendo, esto quiero destruir. Es poder pelear hasta lo máximo, ¿no? Cancelando toda oposición y desafiándolo, ¿me entendés? No quedándote quieta, sino declarándolo y activándolo. Díganme otro ejemplo, a ver, ¿cómo lo podrías vos en práctica, en tu área? Yo iba a decir algo, eso es como no solo orando ni nada, tampoco es hablar mucho, es más, es con tus acciones. Es callar las voces. Historia bien interesante. Y lo podemos encontrar muchas veces esta situación cuando los judíos batallan contra su enemigo, ¿no? Los judíos o los israelitas. Y esta vez
el arca de Jehová fue capturado, fue llevado por los filisteos, ¿no?, a su lugar, porque israelitas perdieron la batalla y los enemigos llevaron el arca de Jehová, pero no fue una buena experiencia para el enemigo porque tuvieron que regresar porque había muerte y causó muchos problemas. El tema es esto: antes de la batalla los enemigos vino a enfrentar a los israelitas. Los israelitas buscaron o fue a buscar el arca de Jehová, porque dice que bueno, que Dios, si Dios los acompaña, ellos van a ganar. Y lo interesante es esto, que los enemigos escucharon eso, que el arca de Jehová llegó hasta campo de batalla de los israelitas. Ellos dicen que tuvo tanto miedo que se levantaron con determinación para vencer a los israelitas. Y eso fue así, que el enemigo lo venció a los israelitas. Siendo Israel, ellos tienen el arca de Jehová con ellos, pero el enemigo lo venció y se llevó el arca de Jehová. Y el arca de Jehová representaba la presencia de Dios. Sí, y como dijo recién, que no les sirvieron a los enemigos porque tuvieron que regresar después, pero eso es otra historia. Lo que quiero contar acá es que los filisteos o los enemigos, cuando vinieron a batallar contra Israel, ellos tuvieron miedo. Tuvieron tanto miedo que se levantaron con determinación para ganar la batalla. Para detener. Nosotros muchas veces encontramos esa situación. Nosotros tenemos miedo al enemigo, pero que sin embargo el enemigo tiene más miedo que nosotros. Y el tema es que ellos tienen tanto miedo que ellos tienen determinación, mientras nosotros nos acomodamos y decimos, bueno, Dios va a estar con nosotros. Se va a pelear por nosotros y nos vamos a vencer, ¿no? La diferencia está acá, la determinación de ellos, ¿no? La determinación del filisteo o de los enemigos que vinieron con tanto. O sea, lo que tenemos que acordar es esto: nosotros somos más fuertes, aunque ellos te quieren tratar de intimidar. Eso es simplemente una pantalla de que ellos tienen miedo. No es que ellos son más fuertes que vos, ellos tienen miedo. En una parte de la Biblia dice que el enemigo es como el león rugiente, o sea, un león que está atado. Se puede hacer mucho ruido, pero en realidad si nosotros tuviéramos la determinación o la revelación y entendimiento de quiénes somos nosotros, la batalla ganamos sí o sí, ganamos la batalla. Pero el tema es que el enemigo tiene más determinación por el miedo, impulsado por su miedo, tiene más determinación para vencernos, que viene con tanta fuerza que los hijos de Dios tuvieron miedo en vez de determinación, decir, o sea, entender que somos hijos de Dios, que vamos a vencer. Tuvieron miedo y perdió la batalla, una batalla que debe haber ganado. Y eso es bien interesante. Otro día leí esa parte y me pareció bien interesante. Y creo que también es de lo que estábamos hablando hoy, que primero abandonaron su posición, ¿no? Abandonaron su posición. Y también es como que cuando nosotros sentimos miedo también abandonamos nuestra posición o como que lo dejamos pasar, y eso también no usamos esa... o sea, nos olvidamos de quiénes somos y dejamos que ese miedo nos tome por el lado mal. Claro. El abandonar tu lugar de autoridad como hijo de Dios es catastrófico, de verdad. Nunca abandones su lugar. Es una de las cosas, de verdad, mi Dios muchas veces me ha exhortado eso. Nunca abandones tu lugar de autoridad. Pelea hasta el final. Pelea y corre creyendo que vas a ganar, porque es así. Si no, no tiene sentido. Y está bien interesante eso del ejemplo que diste. Y para ir cerrando, una de las cosas que me llamó la atención, y yo ayer hablaba con Melu, que Pablo le hablaba mucho, él estaba muy contento de su hijo Timoteo, este joven. Y si ustedes ven las palabras que le daba Pablo a Timoteo, eran siempre palabras: no te detengas, pelea la buena batalla, mantente fiel. Si ustedes se fijan y estudian las cartas, dicen no pongan, que nadie ponga en poco tu juventud. Dice que nadie te menosprecie por ser joven en otras versiones. Pero siempre le daba esa palabra. Y saben que una de las cosas que Dios me estaba hablando, que me pareció tan lindo, que Timoteo era un joven que había nacido y era oriundo de Listra, o de Lustra está en otras versiones, ¿no? Era una ciudad que estaba en el centro y sur del Asia Menor, donde ahí Pablo se estableció. Muchas cosas sucedieron en ese lugar. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que esta ciudad, Listra o Lustra, significa que se desvanece o se disuelve. De donde venía Timoteo
era un lugar que geográficamente o que la atmósfera que había era esta, que se desvanece o se disuelve. ¿Se entiende? Como que no tenía fuerza, que llegaba un momento que se acababa, que se rendía, por así decirlo. Y fíjense cómo Dios a través de Pablo instruyó a que este joven nunca se rindiera. Le cambió totalmente, Dios le cambió totalmente el nombre, el lugar de donde había nacido, porque él realmente cumplió con un propósito maravilloso, Timoteo, aún siendo un jovencito. ¿Se entiende? O sea, lo que saco de esto es que no importa la situación o no importa del lugar o no importa de lo que esté a tu alrededor, cuando Dios te está diciendo que te levantes y que sigas corriendo, que sigas peleando, que no te detengas, que entienda que eres su hijo y que Él está contigo, ¿sí? Esto me hace entender una vez más que Dios es un Dios fiel, que nunca, por eso le puse este mensaje o palabra de hoy, los legítimos, porque nosotros somos los legítimos, los únicos que tenemos en nuestras manos el poder de cambiar las cosas. Sí lo creo. Y sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Mira, primero Samuel, lo encontré en 1 Samuel capítulo 4, versículo 5, lo voy a leer rapidito, dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. ¿Vieron? Cuando uno dice, viene a profeta, dice, oh, vamos a decir esto, vamos a hacer todo el mundo, oh, sí, gritando con mucha fuerza y creyendo que va a pasar así, ¿no? Y seguimos, dice, versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, he venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Versículo 9 dice, esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomado y muertos los dos hijos de Eli. Usted puede leer, está en 1 Samuel capítulo 4 y la historia nos cuenta eso. O sea, muchas veces refleja lo que pasa día de hoy nosotros, ¿no? Recibimos una promesa, hoy viene una profeta, o decimos, bueno, esto es de Dios, vamos a vencer, vamos a pasar esto, vamos a vencer esta situación. Creemos en ese momento como que eso va a suceder así, pero cuando el enemigo tuvieron más miedo, ellos, levantaron más fuerza y nosotros, en vez de usar nuestra fuerza, dejamos que eso nos vence a nosotros. O sea, la determinación del enemigo. No, vuelvo a repetir, eso es una estrategia siempre lo que hace para que nosotros perdamos la bendición que supuestamente para nosotros, o sea, la bendición es para nosotros, no para el enemigo. Pero nosotros tenemos que levantarnos con más fuerza cuando el enemigo viene en contra de nosotros, porque ellos tienen miedo. En vez de nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos a Dios y tenemos que tener eso claro, que Dios está en nuestro lado en la batalla. Lo que quiero compartir es esto, la verdad, este tiempo de la verdad, este tiempo de la luz y la tiniebla. La luz está muy apagado, por eso Dios permite este tiempo para que nosotros levantamos como la luz y que podamos realmente ser fuertes y hablar la verdad que está en la Biblia. Hay que leer la Biblia, no como los religiosos, sino hay que leer la Biblia para conocer la verdad de Dios y poder programar con determinación, con entendimiento, lo que es la verdad. No es la verdad religiosa, no es la verdad personal, es la verdad revelada del corazón de Dios, que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, no es fácil proclamar la verdad, pero la verdad, proclamar la verdad, pero en este tiempo, la tiniebla ha hecho tanto ruido que ha apagado la verdad.
Y no podemos seguir así, porque estamos en esta tierra. Si vos querés hacer la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. Bueno, esa reina que Dios lo estableció, ¿no? Esther, en una posición bien importante, porque ella era esclavo, donde ella estaba, tuvo gracia delante del ojo del rey y tuvo como posición como reina. Pero entonces dice que vino un momento que ese rey está siendo engañado por uno de sus hombres para perseguir a los judíos, a los israelitas. Y su tío fue y le dice, mira, este quizá es el momento que vos tenés que decir algo. Y la reina dice que estuvo retirado porque ella también tenía esa inseguridad, ¿no? Dios me ha puesto en este lugar y me ha puesto en esta posición, para algo estoy acá. Y si para eso tengo que morir, así será. Entonces tuvo el valor de hablar la verdad. Ese es el tema que tenemos que tener en cuenta. El tiempo no es igual que antes. Este es el tiempo que nosotros tenemos que ir preparándonos, que va a haber momentos que nosotros tenemos que brillar la luz en medio de tinieblas. Y no tenemos que tener miedo, porque la falta de luz crea la tiniebla. La tiniebla es simplemente falta de luz. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Somos la luz. O sea, Dios tiene esa encomienda en cada uno de nosotros. Las tinieblas se reunieron para opacar la luz. Y los hijos de luz, nosotros que tenemos la luz, nos quedamos callados. Es simplemente dejar que la tiniebla vence, porque la tiniebla es simplemente la falta de la luz, que somos nosotros. Para finalizar, yo les voy a poner un video. Creo que todas las cosas lo que nos anima es eso, a ser legítimos, a hacer luz, hablar la verdad, hablen la verdad, causen cambios. A través de cosas pequeñas se pueden causar cambios. Y creo que es un mensaje para todos nosotros. Y es así, no estamos solos, Dios nos ayuda, no estamos solos. Esto fue todo lo de hoy, así que corramos de manera legítima, sabiendo que el que está con nosotros nos va a dar la victoria y nos va a ayudar. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y te invitamos a que sigas en sintonía en chosenradioNYC.com.